Hola, dentro del área de calidad en la edificación, hoy vamos a ver el control de calidad para las unidades de ejecución. Y en concreto, dentro del capítulo de instalaciones, hoy veremos la instalación de electricidad. Iniciaremos siempre la planificación del proceso siguiendo los requerimientos específicos que nos establezca el plan de control de calidad y lo documentaremos mediante los programas de puntos de inspección que marcarán todas las inspecciones y las tolerancias de aceptación o rechazo. Durante la inspección en la obra procederemos a documentar las posibles no conformidades que se produzcan a la vez que generaremos las acciones correctivas y preventivas que puedan ser necesarias. Para la instalación de electricidad debemos de pensar que es una instalación de entrada o abastecimiento a nuestro edificio y que todo esto va a suponer una infraestructura interior que dé suministro a todos nuestros mecanismos y a los puntos de consumo en los que está proyectado nuestro edificio. Esta instalación requiere de unas operaciones previas. En algunos casos, y dependiendo de la tipología y magnitud de nuestro edificio, la tensión requerida para el funcionamiento del mismo exige la instalación de un centro de transformación. El centro de transformación lleva un proyecto auxiliar independiente y tiene que estar aprobado por la compañía instaladora. En este caso, la instaladora va a supervisar y va a hacer la centralización final mediante el enlace para la conexión con nuestro edificio y el suministro de enlace con el resto de la red. Esta instalación debe de tener las especificaciones de control de calidad requeridas con respecto a la parte arquitectónica en la que va a estar situado. Este centro de transformación es un cuarto de instalaciones independiente con acceso para la compañía. Como operaciones previas también debemos de supervisar cuáles son todos los circuitos y cuáles son todos los mecanismos y materiales que vamos a utilizar para la ejecución de esta instalación, siguiendo las especificaciones concretas del proyecto arquitectónico. Estas operaciones previas también deben de siempre tener en cuenta, y en nuestro programa de puntos de inspección así debe de quedar reflejado, las dimensiones normativas que nos van a exigir en cuanto a los volúmenes de protección o los locales que tienen determinadas instalaciones junto a electricidad, como pueden ser instalaciones de agua o que tengan determinadas incompatibilidades. Estas operaciones previas también requieren de supervisar y garantizar que nosotros hemos conectado la red equipotencial que llevamos en nuestro proceso constructivo arrastrando desde el capítulo de cimentación y movimiento de tierras. Una vez hemos hecho estas operaciones previas, estamos en disposición de iniciar las actuaciones y las ayudas de albañilería para la instalación de electricidad. El replanteo, que es muy similar al replanteo que hacíamos en la instalación de fontanería, va a requerir el marcaje directo sobre el elemento constructivo sobre el que se apoya del trazado de la misma. Volveremos otra vez a seguir la directriz vertical y horizontal, evitando diagonales que puedan interferir en el funcionamiento final de la vivienda, registrando en cualquier caso y de extrema necesidad cualquier variación al mismo para adjuntarla en el libro del edificio. Una vez hemos replanteado, debemos marcar también no solo las directrices desde la caja de registro que van a marcar hasta los puntos de consumo el recorrido, sino también debemos de marcar cuáles son los puntos donde las cajas de los mecanismos van a quedar colocadas, siguiendo siempre los mínimos y los requerimientos normativos, sin olvidar que en la estancia hay que sumar o reducir los espesores que tengamos de revestimiento en pavimentos y falsos techos. El replanteo debe de seguir esta directriz y, dependiendo de la tipología del elemento constructivo que lo soporta, podremos rozar de manera continua o discontinua. Si los elementos cerámicos son huecos por el interior, vamos a poder hacer pequeñas incisiones y poder controlar el recorrido del tubo sin necesidad de tener que rozar mecánicamente todo su recorrido. Intentaremos igualmente también hacer las rozas mediante dispositivos de corte mecánicos y evitemos siempre las vibraciones que puedan mermar la resistencia mecánica de nuestras fábricas. La apertura de canalizaciones se hace, como decíamos, mediante estas rozadoras mecánicas y intentaremos siempre que los recorridos sean verticales con pequeñas curvas extremadamente necesarias, evitando diagonales o recorridos no contemplados en nuestro proyecto. En los casos que tengamos elementos prefabricados que ya lleven los elementos de registro, seguiremos tal cual las indicaciones y las conducciones previas o vainas que están específicamente replanteadas e instaladas en el elemento para el paso de nuestra instalación.
Las canalizaciones después van a albergar nuestros tubos. Estas conducciones van en dos fases. Por un lado tenemos el tubo de PVC que va a alojar nuestros conductores y por otro lado tendremos los propios conductores, como acabo de comentar. En este caso existen diferentes variantes en función del montador. Existen aquellos casos en los que se instala el tubo con el cable conductor en su interior y casos en los que se pasan después con pasoguías. En cualquier caso, ambos resultados van a ser aceptables y con rigor si la instalación funciona correctamente. Estas conducciones, como podemos ver, en los casos en los que se pasa primeramente el conductor, recogen el trazado hasta las cajas de registro, donde dejamos ya falcada la primera fijación de la caja antes de colocar los mecanismos. Estos conductos van vacíos en algunos casos y en otros casos, dependiendo del instalador, llevan el propio conductor. En cualquier caso, se centralizan en la caja de registro de la estancia donde estamos haciendo la instalación eléctrica. En los recorridos de falso techo podemos seguir con libertad cualquier directriz, ya que es un espacio o un elemento que no va a quedar fijado y que nos permite luego su mantenimiento o su supervisión. Es decir, esta cámara libre que queda entre las placas de acabado final del falso techo y el elemento estructural que lo alberga nos permite hacer recorridos con diagonales y con cualquier tipo de directriz. En los casos luego que lleve la cobertura, sea desmontable o no sea desmontable, igualmente debemos de replantear y tener en cuenta cuáles son los puntos de consumo donde, en este caso, colocaríamos las luminarias. Existen casos en los que no hay falso techo. Las justas o reducidas dimensiones libres entre forjados a veces requieren de la realización de revestimientos continuos de yeso tipo cielo raso. Este tipo de revestimientos van a generar un problema porque las instalaciones no pueden discurrir cuando queremos llevar el punto de consumo en el centro de un vano. En ocasiones utilizan los alvéolos de las bovedillas, de los ríos entre ejes de nuestras estructuras para pasar conducciones, lo cual no es en absoluto aconsejable. Y en otras ocasiones se utilizan este tipo de conducciones que, pese a estar normalizadas, generan un mínimo de temperatura que con el tiempo van a abrir y a generar fisuras pequeñas en nuestro revestimiento de yeso. Una vez las conducciones están hechas y ya tenemos esa fijación previa, procedemos a la fijación completa de nuestras cajas de registro donde se sitúen nuestros ICPs, nuestros contadores o simplemente registros para zonas comunes en elementos como pueden ser rellanos o zaguanes en nuestros edificios. La fijación y sellado de las cajas requiere, por supuesto, el completo fijado y del revestimiento continuo de la zona perimetral de donde se sitúa nuestra caja. Este revestimiento debe ser compatible con el acabado final de nuestras fábricas y además debe estar situado donde las dimensiones normativas nos lo exigen. Una vez hemos fijado las cajas, es el momento también de advertir o detectar si se han producido determinadas rozas diagonales incumpliendo lo que la normativa nos exige en cuanto al trazado vertical y horizontal. Es en este momento donde abriremos una no conformidad y la posible acción correctiva pueda pasar desde rehacer la roza y hacer su trazado nominal correcto o, como acción correctiva, aceptar la unidad reflejando en el plano el trazado finalmente ejecutado. De manera que en el libro del edificio el propietario final tenga conocimiento completo de cuál ha sido el trazado de esta instalación. En este caso vemos cómo el trazado es correcto y sigue las directrices que acabamos de comentar. La colocación del cableado puede realizarse en esta fase una vez ya tenemos las conducciones o puede haber incluso venido hecho de manera conjunta en el caso de que los instaladores así lo requieran. En cualquier caso, una vez está completamente pasado todo el cable de conducción por los conductos que hemos dejado previamente, debemos de proceder a la colocación de todos los diferenciales y los cuadros generales de protección en cada una de las viviendas o elementos comunes de nuestro edificio. Esta colocación, además, debe de pasar por llegar a todos los mecanismos donde se deben de conectar y dejarlos en correcto funcionamiento. Y en este momento podremos colocar los interruptores que configuran la finalización de nuestros mecanismos en los puntos de consumo. En este caso, interruptores como pueden ser los enchufes con sus correspondientes pozos o conexiones de telefonía, pero siempre teniendo en cuenta que en los casos que tengamos instalaciones en el exterior deben de ser completamente estancas y protegidas de la intemperie o de la humedad. En definitiva, tener en cuenta que todos los puntos de inspección durante el control de calidad de la ejecución de las instalaciones en nuestros edificios debe de requerir la supervisión completa de nuestro programa de puntos de inspección.
marcando además aquellas no conformidades, como la que vemos en la imagen en la que hemos alterado un elemento estructural tipo pilar para pasar una conducción por una falta de replanteo y una falta de previsión en proyecto. En los casos en los que las fábricas son insuficientes para albergar las cajas de registro y vemos cómo la fábrica se está rompiendo y apenas nos queda una pequeña laja de la pieza cerámica, debemos de generar la acción correctiva pertinente y garantizar que la resistencia mecánica de la fábrica es la correcta y la necesaria y que además los aislamientos acústicos y térmicos no van a reducir su aislamiento. En definitiva, garantizar con nuestro control de calidad que el usuario tiene la instalación perfectamente colocada, instalada y previsible para su funcionamiento y puesta en uso. Muchas gracias por vuestra atención.